Queridos amigos de Televicentro en todo el país, 6:53 en la mañana, bienvenidos a este trajinar de la noticia desde la ciudad de Quito a esta hora y hasta las 10 de la mañana. Verito y Dianita, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, una buena mañana para todos ustedes, una mañana soleada que en la capital de hoy día y estamos jueves 13 de 2017 en el mes de julio, así que bienvenidos a la información. Empezamos de inmediato con el desarrollo informativo y les contamos que un hombre de 61 años de edad murió al ser atropellado en Manta. La víctima circulaba en una bicicleta cuando un auto lo embistió. Según testigos, por el impacto, la víctima voló varios metros lejos del lugar del accidente, donde falleció de inmediato. Ocurrió en la vía Circunvalación de Manta. Un hombre de 61 años de edad murió al ser atropellado por un vehículo. La víctima circulaba en una bicicleta que producto del impacto quedó a varios metros del lugar del accidente. Yo venía de abajo cuando veo que él lo chipea al carro nomás. Yo venía en la moto que tengo ahí, sí. Ya estaba sin vida, él ya estaba sin vida cuando yo lo intenté levantarlo, porque yo creí que estaba, porque somos panitas, trabajamos casi ahí mismo. El fallecido fue identificado como Darío Villamar, quien iba con almuerzo para familiares que trabajan en una ladrillera cercana al lugar del accidente. Se puede evidenciar es un sangrado abundante con una posible trauma cráneoencefálico. Sin vida estaba ya el paciente. Personal del CIAC llegó al sitio para realizar las pericias que permitan determinar las causas que provocaron el siniestro. Evidentemente es un choque por alcance. Estamos en las indagaciones, en la verificación de los huellos, indicios dejados aquí en el lugar del accidente para poder esclarecer qué tipo de accidente y cómo se produjo el accidente. El cuerpo fue trasladado hasta el Centro de Investigación Forense mientras se investiga la identidad del conductor del vehículo quien se dio a la fuga. El conductor del vehículo abandonó el lugar del accidente, sí. Solo se encontró la persona y el vehículo que impactó a la presunta persona. Desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Lamentables informaciones, una mujer murió tras ser atropellada por un bus. Esto pasó en el noroeste de Guayaquil. El conductor huyó del sitio tras el accidente. El accidente ocurrió en la cooperativa Estrella de Belén, ubicada al noroeste de Guayaquil, pasadas las 16 horas de este miércoles. La 10 venía de retro y la señora la cogió por la parte de atrás. ¿Subiendo? Sí, venía de retro para acá. ¿Ya? Sí, la señora pasaba y la atropelló por la parte de atrás, la cogió. Le pasó la rueda encima en la parte de aquí adelante. Según testigos, la mujer, identificada como Teresa de Jesús Alvarado Sánchez, acababa de descender de un bus de la línea 10. De pronto el conductor, aparentemente sin percatarse, comienza a retroceder para salir nuevamente en su ruta y fue ahí cuando se originó el accidente. Se ve que ha venido al trabajo porque hay trae ropita adentro y se ha bajado ahí, nos imaginamos, y cruza para acá. Ella y el carro deja uno ahí y se va para allá. Y luego retrocede de retro. Ahí ha cogido a la señora. Algunos moradores indicaron que la mujer no murió instantáneamente, sino que permaneció por varios minutos, aún con signos vitales. La agonizó más o menos unos 15 minutos, tuvo la señora agonizando. Hasta que llegó el cuerpo de bomberos ya falleció. Sí, ya no encontraron signos vitales ya. Agentes de la Policía Nacional y de la OIAT llegaron al sitio para fijar la escena y comenzar posteriormente las investigaciones del caso. Tras lo ocurrido, el conductor del micro abandonó el sitio. Sí, parecen que ellos van en una pista sin libertad. ¿Han habido varios accidentes ya? Sí, aquí también ha habido bastantes accidentes. Aquí no hay control de nada, los colectivos vienen, hacen lo que ellos quieren, porque ellos son los dueños de esta calle. Ellos si vienen de retro, no le importa que haya por atrás nadie, no le importa nada. El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladado hasta el Laboratorio de Ciencias Forenses, donde se le practicaría la autopsia de rigor, informó Ítalo Ruiz. La Autoridad de Tránsito Municipal se refirió a la divulgación de un video en redes sociales en el que aparece un agente de tránsito en un supuesto roce con un funcionario municipal mientras lo multaba. Además, se indicó que el uniformado no fue despedido porque cumplió con su deber. En rueda de prensa, el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal hizo una aclaración sobre un video difundido en redes sociales, donde se observa en un procedimiento a un agente civil. Aquí está el señor Álamos. El señor Álamos permanece en la institución y el señor ha actuado bien, más allá de la precisión que se le ha aclarado dentro de lo disciplinario, dentro de los procedimientos establecidos. El señor tiene que llamar a un supervisor cuando hay un hecho que escapa un poco al control
y necesita ayuda, debió haber llamado a su supervisor, pero eso es un tema menor. Aquí el señor ha actuado bien. Y en ningún momento, tal como se quiere tergiversar, el general Alama ha desautorizado a la gente. Tal cierto es que si ustedes revisan el sistema de la ATM, la multa del funcionario municipal fue elevada inmediatamente al sistema. Aclarando así que el agente se mantiene en la institución, no así otros que fueron despedidos porque sus conductas no estaban acorde con los principios disciplinarios de la ATM. El señor Franco ha sido despedido de la institución, liquidado de sus haberes, por entender o creer que los asuntos disciplinarios se manejan en las redes sociales y poner en desprestigio la institución. Él y otro más. Son dos que se han ido por eso. Además, la agente que subió el video, dentro del procedimiento, fue llamada la atención. Sí, porque los partes informativos en los temas de tránsito, al igual que el del menor, discúlpeme, no, el sistema de comunicación a los superiores no es por el Twitter ni por las redes sociales. Eso es otra circunstancia. Tienen que ser comunicados dentro de una estructura orgánica, jerárquicamente, tiene que informarse al superior. el general Luis Lalama se refirió a otro video difundido en las redes, donde se observa a dos agentes de tránsito. Ese video fue la semana pasada, es de un garaje de parqueo de vehículos. Hay reincidencia en parquear los vehículos, no solamente en el interior, sino sobre la acera. El propietario y por mi persona mismo ha sido llamado la atención muchas veces. Porque eso, lógicamente, no puede, porque si tiene un garaje es para que lo parquee adentro. Entonces, el problema es que el agente va y le llama la atención y este señor sale agresivo a ofender a los agentes, a tratar de agredirlos. El señor fue llevado a la fiscalía. Y es más, ese local está clausurado. Informó Roselena Vázquez. Increíble realmente. A 34 años de prisión fueron sentenciados dos de los procesados por la muerte de una ginecóloga en la ciudad de Quito, mientras un tercer detenido tuvo una sentencia de 8 años de reclusión. Hay que recordar que el cadáver de la doctora fue encontrada en la cajuela de su propio vehículo. El 21 de agosto de 2016, el cuerpo de Alexandra Soria Borges fue encontrado en la cajuela de su automóvil en el sector de Carcelén Industrial. El cadáver presentaba un golpe contundente a la altura de la frente y heridas en diferentes partes del cuerpo. Me gustaría que sí haya justicia. Para saber qué es lo que sucedió, porque a veces pasa y nunca se concreta nada. Luego del levantamiento del cadáver, equipos investigativos de la DINASER realizaron trabajos de campo con la utilización de técnicas de recolección de información y medios tecnológicos que permitieron dar con los responsables del homicidio. La doctora fue asesinada al interior de su domicilio. ¿Se pudo comprobar entonces que en efecto la hija estaba involucrada? Sí, ella fue la persona que planificó y obviamente quien ejecutó fue en este caso uno de los guardias. Según algunos registros de las cámaras de seguridad, su hija, luego de cometer el crimen con ayuda del guardia de seguridad del conjunto donde vivía la madre, subió el cuerpo a la cajuela del vehículo de la fallecida para luego ser dejado en el sector de Carcelén, al norte de la capital. La duda siempre fue cuál habría sido el móvil de la hija. ¿Se logró determinar esto en el proceso? Por los testimonios que había dado, porque no le había entregado un dinero, por tema económico. En la audiencia de juzgamiento, el Tribunal Penal sentenció a Camila Chamorro Soria, hija de la fallecida, a 34 años, 8 meses de prisión como autora intelectual, a Ángel Gil Zambrano en calidad de autor material a 34 años, 8 meses de prisión, y a Francisco Arias Calderón a 8 años en calidad de cómplice del delito de asesinato. Era una de las personas que posterior a cuando se dio ya los eventos había sacado dinero de las tarjetas, en este caso obviamente de la víctima. Según datos de la DINASER, en lo que va del 2017, se han resuelto el 46% de casos de muertes violentas registradas a escala nacional. En Quito informó Iván Casamen. En Quevedo, el cadáver de un bebé de aproximadamente 3 días de nacido se halló dentro de una maleta en el botadero de desechos de la ciudad. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y de cómo llegó al sitio. El hecho es considerado macabro. El bebé recién nacido fue hallado sin vida envuelto en una sábana y una funda dentro de una maleta azul que Carlos Alzate encontró la mañana del miércoles al buscar en los desechos en su labor como reciclador. A las 7:30 de la mañana estaba haciendo mi labor de trabajo y vi que había una maleta y la abrí y ahí me asombré cuando vi a un niño que estaba ya fallecido, menor de edad.
Hace 15 años el hombre se dedica a esta actividad y relata que jamás tuvo un hallazgo tan espeluznante, pues no entiende cómo alguien puede deshacerse de un ser humano como si de cualquier basura se tratase. Sí, me quedé asombrado lo que vi, la criatura que estaba metida en el bolso. Indignación ha causado el hecho en el sector aledaño a las celdas del botadero de desechos en Quevedo. El neonato de sexo masculino estaba vestido, tenía gorro y escarpines. Piensen 1000 veces lo que van a hacer, porque la criatura viene de Dios y lo que han hecho está muy malo, muy malo. Una médico del Ministerio de Salud que acudió al sitio comprobó que el menor llevaba muerto al menos 48 horas. La Policía Nacional investiga este hecho que ha causado conmoción y buscarán determinar de dónde provino la mochila, pues allí llegan los desechos de Quevedo, Buena Fe, El Empalme y Valencia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7:04 de la mañana, 6:04 allá en Galápagos. Otro presunto implicado en el asesinato de un taxista fue capturado en el sur de Quito. Los equipos de la policía lograron su ubicación cuando caminaba por el sector del Calzado. La semana pasada en el sector de la Quito Sur fue detenido Marco Antonio N., sospechoso de haber participado en el asesinato del taxista José Alfredo Chulde, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 20 de abril en una quebrada en el sector de Pinta. Los equipos investigativos de la DINASED, en coordinación con la Fiscalía, determinaron por las huellas recolectadas en el vehículo del difunto la presunta participación de 2 personas. Entonces faltaba por ubicar al otro sospechoso, quien ya fue localizado. Y en este caso, esta persona está investigada y sospechosa del hecho ocurrido con el taxista de Pinta. Con el taxista de Pinta, a él se le encontró las huellas, es por eso que nosotros pudimos localizarlo y también tener la identidad del sospechoso. Sobre Stalin Giovanni N. pesaba una boleta de captura. Horas atrás, el hombre fue detenido por unidades policiales cuando caminaba por una de las calles del sector del Calzado, al sur de la ciudad. En coordinación con las unidades del Servicio Preventivo y DINASED, hace pocas horas realizaron un operativo en el sector sur de la ciudad, en donde se logró la detención de la segunda persona que se encontraba como sospechoso del homicidio suscitado en el mes de abril. De esta forma, los 2 sospechosos del crimen del taxista, cuyo móvil fue el robo, tienen prisión preventiva. Los 2 amigos realizaron una carrera al difunto para despistar las investigaciones. Abandonaron el cuerpo en una zona alejada y el vehículo fue dejado en otro punto de la capital. Las unidades de servicio urbano ya se encontraban alertadas de las características físicas y los nombres. Es así que tras un control rutinario y un manejo de perfiles, se logró una detención de este sujeto. Marco Antonio N. y Stalin Giovanni M., según datos de la función judicial, cuentan con antecedentes por delitos de robo y tenencia de drogas, lo que facilitó de alguna forma el cotejamiento de huellas y saber quiénes estuvieron por última vez a bordo del vehículo amarillo. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 6 minutos y les contamos que 3 personas fueron detenidas en la Plaza Arenas durante un operativo anticachinerías ejecutado por la Policía Nacional. Varios artículos que no pudieron ser justificados con las respectivas facturas fueron incautados. Computadoras, televisores, videocámaras, equipos de sonido, electrodomésticos y varios artículos más fueron incautados por agentes de la Policía Nacional en un operativo ejecutado en el Mercado Arenas, en el centro de la capital. Se le intervino en algunos locales, los cuales no pudieron justificar estos bienes que ustedes ven y se les detiene por el delito de receptación, lo cual está codificado en el artículo 202 del COI. La operación se desarrolló por varias denuncias ciudadanas. Algunos comerciantes, al no poder justificar la tenencia de los artículos con las respectivas facturas, fueron detenidos. Hay 3 detenidos, son las mujeres de una edad de unos 40, 50 años y el otro señor de unos 35 años. Según las autoridades, los operativos de orden público se intensificarán en diferentes puntos de la ciudad. Y vamos a continuar esto en una forma constante para que de esta manera las personas que tienen diferentes bienes que no pueden justificar tengan las facturas correspondientes o serán detenidos y por la autoridad competente. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que la policía realizó varios allanamientos y decomisó droga durante un operativo antinarcóticos efectuado en el centro de Guayaquil. La acción se llevó a cabo luego de varias semanas de trabajos de inteligencia.
Llegaba la mañana, así como los agentes antinarcóticos, hasta el sector de la 6 de marzo y Alcedo, en el centro de Guayaquil. Ahí empezó el operativo, allanando varios inmuebles, encontrando la evidencia suficiente para determinar lo que en la zona se estaba dando. En el cual, producto de este gran operativo, en el cual intervino unidades importantes como son la unidad canina, el grupo de intervención y rescate, obtuvimos la autorización para ingresar a un inmueble en el cual se encontró alrededor de 450 dosis de heroína. Aseguran autoridades que fueron varias semanas de inteligencia las que se aplicaron para ejecutar este operativo, el cual dio resultados, pues había alcaloide suficiente, fue decomisado por las autoridades. Luego de las tareas de gestión investigativa, pues daremos a conocer resultados importantes. El operativo de hoy tiene otra tónica. Estamos nosotros atendiendo lo que es las denuncias de la seguridad ciudadana, dando la seguridad que corresponde en este sector para que la gente pueda transitar libremente. Moradores del sitio acotan que este tipo de delitos son comunes por aquellas calles y piden más resguardo de la policía. Dicen sentirse inseguros. Porque no se puede acumular no solamente la insalubridad del ambiente que causan estas personas, sino que también la tensión, el vejamen, la discordia y los asesinatos y los crímenes, y ya esto ya no va más. Por lo pronto se seguirán repitiendo este tipo de acciones para descender los índices delictivos en la zona. La policía obviamente está atacando dos líneas importantes, que es la línea de distribución y la línea de expendio. O sea, una vez que nosotros ya hemos notificado a los expendedores, pues iremos a otro nivel en el cual se logrará articular organizaciones de microtráfico para atacar a este delito. Informó Julio César Saona. Y en la ciudad de Guayaquil, 2 mujeres fueron detenidas por posesión de drogas. La policía además encontró objetos de dudosa procedencia. Droga y dinero en efectivo fueron encontrados, según la policía, en manos de estas 2 jóvenes mujeres cuando caminaban por la zona rosa de Guayaquil. Y la otra chica así mismo portando un celular que estaba reportado como robado en el cuartel. La detención se dio durante un patrullaje policial de rutina en este sector del centro de la ciudad, desde donde se han reportado denuncias sobre expendedores de alcaloides y también consumidores. Habían estado ya temprano mismo en la mañana con esa sustancia, e incluso se habían portado malcriadas con algunos agentes policía varones, y la aprehensión la hizo una señorita policía. Las mujeres quedaron detenidas por el delito de posesión de sustancia sujeta a fiscalización. El fiscal a cargo dice que la sanción dependerá del pesaje de la droga hallada. Informó Marcela Maquilón. Les contamos ahora que un árbol cayó sobre un vehículo en la avenida Antonio José de Sucre y Mariana de Jesús. Afortunadamente no existieron heridos, solamente daños materiales y mucho tráfico. Veamos. La tarde de este miércoles 12 de julio, este árbol ubicado dentro de un centro educativo privado cayó sobre este vehículo que transitaba por la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús en sentido norte-sur. De rato menos pensado, yo vi una sombra que se me cayó. Al caerse el árbol, como de esto, se me remordió contra la llanta y me hizo dar la vuelta de campana casi. Y pegándome contra la vereda, y yo dije prácticamente, yo me maté, porque al lado habían 2 postes. Los trabajadores del municipio tomaron procedimiento y minuciosamente iniciaron la labor para podar el árbol y así despejar los cables en los que se enredó. Afortunadamente no se registraron heridas, solo daños en el vehículo. Y espero que los señores que están al cargo de esto me puedan reconocer, porque tampoco yo no tengo los recursos necesarios, porque está rota la mezcla, rota la rótula, la parte de adelante, y parece que también se ha roto la caja. Al lugar acudieron también los agentes de la AMT para dar paso y evitar la congestión vehicular. En Quito informó Andrea Valarez. Con 14 minutos en el tema político les contamos que militantes de Alianza País esperan poder superar los fuertes roces internos que han vivido en los últimos días, aunque no se descarta una posible ruptura y auguran que se pueda cerrar este capítulo de confrontación interna.
dentro del país buscan calmar las aguas. Dicen que tras la reunión mantenida este martes con el presidente Lenín Moreno, se logró aclarar muchas interrogantes que mantenían tras las fuertes roces entre los dirigentes del partido. En claridad no se trata de correístas o leninistas, se trata de quienes vamos a seguir soportando, sosteniendo, haciendo que este proyecto de la Revolución Ciudadana sea un proyecto siempre de avanzada. Es que el presidente les había dejado en claro, las diferencias de los líderes no pueden afectar a sus bases. Bajo ninguna circunstancia, las diferencias que pueden haber entre dos compañeros, independientemente de que sean los líderes de un movimiento, no pueden afectar al movimiento. Aunque de esto no están tan seguros en la asamblea. Acá dicen que es urgente, por ejemplo, crear puentes de diálogo directo para evitar mayores problemas. Evidente es también decir que este momento lo vamos a superar y la única forma de superarlo es con unidad y con coherencia política. Hemos pasado años escuchando que los alzamanos, que los borregos, que no sé cuándo. Nuestro objetivo va a seguir siendo actuar consecuentes y leales a nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Y en ese marco, cualquier calificativo, pues a nosotros realmente no es parte de la discusión política. Y advierten que el presidente no debe cruzar las líneas rojas que ha marcado el partido, pues sobrepasarlas pondría en peligro el plan de gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo. Así es que, insisto, todo lo que venga a sumar, bienvenido a ese cumplimiento del plan de gobierno. Todo lo que se aleje de los postulados de ese cumplimiento del plan de gobierno tendrá nuestra letra roja. Que es momento de dejar de lado los mensajes de indirectas enviadas a través de redes sociales y plantar un intenso diálogo interno. Twitter no es un mecanismo de generación de pensamiento político. Quizá es la representación de un sentimiento de un momento, pero no es un espacio para generar pensamiento político. Dicen que están seguros que estas diferencias se las podrán superar. De lo que no están tan seguros es de la férrea unidad interna. Revolución Ciudadana. Esperemos que no sea así. Revolucionaria. Informó Javier Gallo. El movimiento Creo anunció que entregará mayor información al Consejo Administrativo de la Legislatura en torno al pedido del juicio político en contra del vicepresidente de la República, a pesar de que aseguran que las pruebas están presentes y que el CAL ha excedido en sus funciones. Tras haber sido notificados con la decisión del CAL, en Creo afirman que a pesar de que las pruebas están presentadas, abundarán con mayor documentación que ratifica la supuesta responsabilidad política del vicepresidente en el manejo de los sectores estratégicos. Creemos que es pertinente responderle en virtud de lo que nos han pedido y que quede muy claro que piden más pruebas, con lo cual están aceptando que las pruebas están ahí. Ratifican sus críticas a los legisladores aliancistas que son parte del CAL, pues dicen buscan bloquear un posible enjuiciamiento político, dando largas al pedido. Hemos presentado las firmas, la solicitud y sobre todo los documentos que requiere para un juicio político en cuanto que es juicio político y no juicio penal. Que las pruebas van encaminadas a demostrar la responsabilidad que tenía el vicepresidente cuando estaba al frente de los sectores estratégicos, donde se ha detectado corrupción. La documentación será entregada este jueves para que el CAL la analice. Para poner de conocimiento público la relación, las veces que se encontraron el vicepresidente Glass con el señor Capaya y con el señor Bravo en su momento cuando estaban hablando de refinerías y diciendo que hicieron juntos todos esos proyectos. Hay actas donde Jorge Glass, el señor vicepresidente de la República, participa de manera directa pues, en los directorios, en las sesiones de los directorios de las diferentes empresas públicas. Aunque en país defienden el actuar del Consejo Administrativo, dicen que la oposición no ha logrado demostrar la existencia directa de un delito por el que se le pueda acusar al vicepresidente. El CAL podría o remitir a la Corte Constitucional para su admisibilidad o en su defecto no dar paso al considerar que no existen las pruebas contundentes. Se espera que el CAL se reúne el próximo lunes y allí se determinará si se da o no paso a un posible enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Informó Javier Gallo. 7 de la mañana con 19 minutos. Con el objetivo de obtener información concreta del proyecto Toachi Pilatón, un asambleísta de Creo solicitó formalmente al fiscal general que tramite la asistencia penal a Brasil para obtener delaciones a ciertos directivos de Odebrecht.
Con un pedido bajo el brazo llegó la asambleísta de Creo, Ana Galarza, hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar al titular de esta entidad, Carlos Vaca Mancheno, que tramite una asistencia penal a Brasil para obtener las delaciones de 3 directivos de Odebrecht que operaron en Ecuador. Estas delaciones estarían directamente relacionadas con el caso de Toachi Pilatón, Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Fernández Mesías Besa, Luis Antonio Mameri, ejecutivos de la empresa Odebrecht. Para la legisladora Galarza, esta solicitud la estaría haciendo ya que en días pasados habría estado en Perú visitando el Congreso de esa nación. Estuve revisando documentación porque nosotros estamos cooperando de manera internacional para que la verdad salga a la luz y se haga por fin justicia ante estos actos de corrupción. Según mencionó la legisladora, los ejecutivos supuestamente se habrían referido a Ecuador y en específico al proyecto Toachi Pilatón y la manera en cómo lo negociaron con funcionarios ecuatorianos. Yo había escuchado parte de estas declaraciones, pero yo no soy el canal competente, así que por eso se pide a la Fiscalía General del Estado que pida la asistencia penal a la Fiscalía de Brasil. A decir de la asambleísta de Creo, el proyecto Toachi Pilatón tendría irregularidades, ya que inicialmente tuvo un costo aproximado de 350 millones, pero al finalizar la inversión ascendió a casi 600 millones. Informó Patricia Aldaz. Le estamos contando las informaciones de las últimas horas en esta primera entrega del Comercio TV, acá en Televicentro. El Frente Unitario de los Trabajadores pidió la intervención de la Superintendencia de Bancos, esto para lograr la remoción de Richard Espinosa del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Frente Unitario de Trabajadores FUT cree tener suficientes razones para pedir la remoción de Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Solicitud de dimisión que fue presentada en la Superintendencia de Bancos. Al ser esta, aseguran, parte de la función de transparencia y control social, encargada de velar los fondos de terceros y vigilar que los funcionarios cumplan con las funciones designadas. En ese marco venimos hoy a la Superintendencia de Bancos, conforme lo establece el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 101 de que si no cumplen sus funciones para las cuales fueron designadas tienen que ser removidos. Escrito que también entregarán al presidente de la República, Lenín Moreno, en los próximos días, al ser Espinosa, delegado del Ejecutivo en el IES. Nosotros hemos planteado de que el señor presidente Moreno ha dicho que quiere combatir la corrupción, que quiere hacer una cirugía a fondo a la corrupción. Corrupción también es pretender haber pretendido eliminar una deuda legal legítima de más de 2.580 millones de dólares que el Estado le debe al IES. Se ponen como plazo para ser escuchados hasta agosto, cuando se desarrolle la Convención Nacional de Trabajadores en la ciudad de Quito. Caso contrario, dicen, tomarán medidas de hecho. Yo creo que el gobierno lo va a hacer y estamos convencidos, el presidente lo va a hacer, sino que están viendo con una timidez. A la salida de Espinosa piden se sumen la del equipo técnico, la directora general, director de salud y financiero, informó Héctor Romero. La Corte Nacional de Justicia sustituyó la prisión preventiva por dispositivos electrónicos de ubicación al exlegislador Clever Jiménez y al activista político Fernando Villavicencio, ambos acusados por presunta divulgación de información reservada del mail del expresidente Rafael Correa. Sustituir la prisión preventiva que pesaba en contra de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio por dispositivos electrónicos y presentarse cada semana ante la Corte de Justicia de Pichincha fue lo que resolvió la conjueza Magali Soledispa. Esto dentro del juicio que enfrentan los procesados por presuntamente haber divulgado información reservada de correos enviados por el procurador del Estado Diego García al expresidente Rafael Correa y Alex Tismera. Los abogados de la defensa rechazaron las medidas. Ponen un dispositivo como que fueran grandes criminales que ellos van a cometer actos indebidos. Igual mis defendidos participarán en la audiencia de juicio y sabremos poner como hoy todos los fundamentos de hecho y de derecho y desvirtuaremos esas falsas acusaciones. A la diligencia asistió la fiscal subrogante Tania Moreno, quien actuó en el caso y solicitó que no se sustituya la prisión preventiva y se ratifique la misma. Sin embargo, señaló que recibió con sorpresa la decisión de la conjueza, pues a decir de Moreno, en la mayoría del texto de la motivación de esta resolución se da razón a la Fiscalía.
y más bien ratifica que efectivamente Fiscalía había presentado sus 2 sentencias condenatorias, en la cual, como lo dijo, efectivamente había en este caso el peligro de fuga. Y es al final donde, para mí, que no existe una coherencia entre lo que manifestó durante todo el desarrollo de su texto y al final lo cambia, como dije, sin coherencia. Pese a ello, indicó que espera que estas medidas sean suficientes. La jueza ha considerado en este caso que el dispositivo va a ser suficiente. Bueno, esperemos que realmente, de ser el caso, se cumpla con comparezca a juicio, vuelvo a insisto, y de ser el caso, cumpla la pena. Al término de la audiencia, Villavicencio señalaba en su cuenta de Twitter: ese es el cambio, sustituir la cárcel por la libertad con brazaletes electrónicos. Deben ponerles brazaletes a los de la lista Odebrecht. Soy un ser libre. Mi único delito fue revelar grandes casos de corrupción. Los brazaletes que les pongan a los delincuentes de cuello blanco. Es indignante que le quieran poner, mejor dicho, que le pongan un dispositivo como que fuera un delincuente. Clever Jiménez no hay ningún delincuente. Moreno recalcó que se mantiene la prisión preventiva hasta que se coloquen los dispositivos electrónicos de ubicación. En Quito informó Adriana Rojas. La jueza de Garantías Penales de Pichincha, María Elena Lara, levantó la prohibición de salida del país que pesaba sobre Polibio Córdoba, titular de Sedatos, luego de que su defensa alegara problemas de salud que deben ser tratados en el exterior. Sin embargo, Córdoba deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente tras verse involucrado en el caso de presunto uso doloso de documento falso y manipulación de encuestas para favorecer al ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Y la jueza ha otorgado para precautelar su vida, ha otorgado el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de ausentarse del país y le permite realizarse sus tratamientos en el exterior, dado que los médicos ecuatorianos han certificado que no se cuenta en el Ecuador con la tecnología necesaria para tratar de manera eficaz las dolencias del doctor. Por otro lado, se ha extendido el plazo a 30 días más de la instrucción, lo cual nos permite a nosotros aportar todas las pruebas necesarias. Vamos a contarles ahora que en Guayaquil el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que la recaudación tributaria del primer trimestre tuvo un repunte del 10%, con un monto que asciende a 1.013 millones de dólares. Para poder tomar las mejores decisiones. Pese a que el presidente Lenín Moreno aseguró que tras el primer mes de gobierno ha constatado que no le dejaron ninguna mesa servida en la caja fiscal, los ingresos tributarios son otra historia. 659 millones de dólares de crecimiento, estamos hablando de aproximadamente 110 millones en promedio mensual más. El director general del Servicio de Rentas Internas explicó además que varios sectores productivos y comerciales tuvieron un crecimiento económico proporcional. Telefonía fija, celular, tenemos 445 millones de dólares. Con un crecimiento del 41.7%. La ley solidaria es un asunto culminado. Precisó cifras de esta reforma tributaria para financiar a Manabí y Esmeraldas, cuyo objetivo ascendía a más de 1.000 millones de dólares. Tuvimos 438 millones de dólares este año versus 200 millones el año anterior. Como ustedes pueden observar, los 2 puntos del IVA se comenzaron a registrar recién a partir del mes de julio. Destacó también que el impuesto a la salida de capitales ha experimentado un aumento del 34.9%, pasando de 75 millones en junio del año pasado a 101 millones de dólares. Un impuesto que nunca caló en las cámaras de la producción y en el marco del diálogo nacional han vuelto por sus fueros. Yo he escuchado en las últimas semanas no tanto un pedido de eliminación, sino más bien de hacer modificaciones, quizás incorporar ciertas exenciones. Informó Jorge Escobar. Ante el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre la situación económica del país, el Frente Popular, que aglutina a trabajadores, demanda transparentes cifras sobre el endeudamiento que dejó el anterior gobierno. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil. Es sumamente difícil. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Que el presidente de la República, Lenín Moreno, haya reconocido que Ecuador no atraviesa por una buena situación económica es un acierto para Mauricio Pozo,
ex candidato a la vicepresidencia de la República. Él se ha abierto con esta declaración el espacio necesario, creo yo, para tomar decisiones que permitan revertir la situación. Creo que las decisiones a mi criterio personal fueron favorables, son adecuadas, van en la línea correcta y además es la verdad. No se está diciendo nada, no hay por qué ocultar. Desde el Frente Popular se piensa lo mismo. Al reconocer algo, acotan que se pretendía tapar, pero demandan cifras para evitar especulaciones. Debe transparentar cuál es el monto que hoy está endeudado el país. Se habla de que superan los 60.000 millones de dólares de deuda con los diferentes organismos internacionales. Trabajadores que están dispuestos a apoyar para mejorar la situación económica del país, pero advierten, no a costa de unos pocos. Que esa crisis no se descargue en las espaldas de los trabajadores. Es decir, los trabajadores vamos a estar pendientes de las medidas que el gobierno tome y no vamos a permitir que se le ponga más impuestos al pueblo ecuatoriano. Pozo con propuestas que se podrían aplicar. En el campo tributario, por ejemplo, ¿hacer qué? La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, hay que verle la forma si graduarlo totalmente de una sola el impuesto a la salida de divisas. Hay que hacer una reducción selectiva de aranceles. Uno de los mecanismos de ahorro en el régimen sería austeridad en el sector público. Una revisión, por supuesto, exhaustiva de espacios de trabajo que son absolutamente necesarios y espacios de trabajo que por su priorización deben de ser sustituidos por otros y en algunos casos tendrán que eliminarse. Dependerá la priorización de los programas que el presidente Lenín Moreno ha propuesto y en función de eso va a ir una reestructuración laboral integral. Informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 31 minutos y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, indicó que con la medida de la devaluación fiscal, el gobierno busca más divisas. Esta es una de las opciones que analiza el Ejecutivo ante la actual situación económica del país. Para analizar este tema está con nosotros Mónica Orozco, editora de la sección económica de Diario El Comercio. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Coméntanos de qué se trata la devaluación fiscal, cuáles son las ventajas, pero también las desventajas. Buenos días, Berito, amigos. La devaluación fiscal es una medida anunciada en esta semana por el gobierno. Lo que hacen los países que tienen moneda propia para ganar competitividad y aumentar sus exportaciones es devaluar su moneda. Como el Ecuador es un país dolarizado que no tiene una moneda propia, no puede adoptar este tipo de medida monetaria. Así que lo que se propone son incentivos fiscales, es decir, que el gobierno les dé dinero a las empresas para que estas a su vez puedan reducir sus costos y con ello ganar competitividad. Esta medida está específicamente enfocada, por lo tanto, para el sector exportador. Y Moni, ¿cómo están mirando las empresas esta opción que analiza el gobierno nacional? Bueno, en el sector empresarial aún no se conoce, aunque el gobierno ha dicho que esto se va a discutir en el Consejo Consultivo Tributario. Este tema todavía no pasa por la agenda, según han comentado los exportadores. Lo que les podemos decir es que en otros países como España, por ejemplo, la medida demandó para poder compensar el egreso que hace el Estado a favor de las empresas el aumento de tributos, entre ellos el impuesto al valor agregado para importaciones. En el caso de Ecuador no solamente podría ser eso, sino también un incremento, una nueva revisión de las sobretasas arancelarias para los productos y grupos de productos que vienen del exterior. Moni, ¿y este tema es la principal iniciativa que se maneja en el Consejo Consultivo o hay otras alternativas para atenuar la actual situación económica? No, la medida de devaluación fiscal que aplicó en España en el 2014 no fue suficiente para levantar la economía, generar empleo, activar más a las empresas, sino que necesitó de medidas adicionales. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ha anunciado que se están analizando otro tipo de medidas fiscales, como por ejemplo ayuda o soporte con crédito productivo para las empresas, también una posible revisión tributaria, pero todo esto, como decimos, se conocerá en los próximos 90 días cuando el Consejo Productivo presente su primer informe al Ejecutivo para que ya comiencen a tomarse las primeras decisiones en materia económica. Perfecto, Moni, muchas gracias por la valiosa información. Te deseamos una buena mañana. 7 horas 34 minutos, momento de una pausa comercial. Vamos a retornar para contarles que una estudiante fue golpeada presuntamente por su compañera de colegio. Lamentable. Además, también les traeremos noticias internacionales y les vamos a contar que Lula da Silva, el expresidente de Brasil, fue condenado a más de 9 años de prisión. Ya volvemos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves de su noticiero El Comercio TV. Y lamentablemente la violencia no para, ¿no? Una estudiante fue agredida presuntamente por alumnas de otro curso en un patio de un colegio allá en Guayaquil. La adolescente sufrió heridas de su rostro y cuello. De momento, la señorita se recupera en su domicilio. Veamos la historia. Le habían jurado personalmente y en Facebook que le iban a pegar. Y lo cumplieron. Era la hora del recreo en el patio del colegio donde estudian, donde la agredieron por varios minutos dejándola adolorida en el piso. Una la cogió, la cacheteó y la tiró al piso. Ahí ella para defenderse la cogió. Allá ella se trató de defender, la atracaron las dos chicas más. La una la cogió, la tiró al piso, la pateó y le pateó la cabeza y la otra le siguió pateando el cuerpo. Y el rostro está marcada, está toda ataruñada y espera que me ayuden y me solucionen esto, porque mi hija ya tiene todo el cuerpo marcado y toda la cara marcada. El hecho ocurrió en un plantel del sur de Guayaquil, donde la víctima y las acusadas estudian en la sección matutina. La fiscalía recomendó que ese caso pase a instancias menores. Considerando pues que han superado los 3 días de incapacidad por las lesiones sufridas, el fiscal de turno ha dispuesto a la madre de la adolescente para que haga valer sus derechos a través de una querella ante el juez competente, un juez penal competente. Mientras que en la unidad educativa ni siquiera nos abrieron la puerta para conversar con alguna autoridad y conocimos que en el distrito al que pertenece están investigando lo que ocurrió después de las primeras horas de clases. Al colegio me iba a acercar porque el lunes la faltó, yo iba a acercarme a hablar, iba a ir de ayer y la sorpresa es que se adelantaron y me llamaron y yo me acerqué. Ya venía de tiempo porque en el Facebook lo publicaron que que ya estaban advertidas, pero ellas nunca se enteraron hasta ayer recién. Se conoció que la perjudicada pasará la jornada vespertina por seguridad y las 3 acusadas fueron suspendidas 15 días. La pelea se habría originado por constantes roces verbales entre las involucradas, mientras que la alumna de 12 años espera recuperarse de las heridas en su rostro lo antes posible para regresar a clases, informó Charlie Pisa. Un grupo de familias del barrio Colinas Petroleras en Nueva Loja que construyeron sus casas sobre el oleoducto estatal Sote esperan la reubicación. En algunos casos la tubería pasa por debajo de sus salas o incluso de sus habitaciones. El sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, una tubería que transporta petróleo, tiene derecho de vía, lo que significa que a 15 metros de cada lado del tubo está prohibido todo tipo de construcción. Pero en Nueva Loja, Sucumbíos, hay 100 familias que se asentaron en los primeros 500 metros de la ruta del Sote. De ellas, 15 construyeron su vivienda sobre la tubería. La infraestructura cruza por debajo de las paredes, cocinas, cuartos y patios de esas viviendas. Sabíamos nosotros que el tubo pasaba por ahí. Fue una sorpresa porque cuando las maquinarias comenzaron a sacar y se encontraron con ese tubo ahí. Incluso la tubería va por la parte de abajo del tubo En 1993 estas familias invadieron parte de los terrenos de Petroecuador y fundaron el barrio Colinas Petroleras. El municipio de Nueva Loja no solo que aprobó los planos del barrio y entregó escrituras, sino que adoquinó calles, construyó veredas, todo sobre el oleoducto. Las familias de Colinas Petroleras saben del riesgo de vivir sobre una tubería petrolera y esperan reubicación. ¿Qué es lo que establece también el JOTAM? Que nosotros podemos dar en este caso espacios, terrenos, pero habla de la compensación. Ahora hay que estar preguntar a Petroamazonas o a Petroecuador, hablando de la estación de bombeo, cuál va a ser la compensación por los terrenos que entrega el municipio. Para Petroecuador, el problema es que no se ha respetado el derecho de vía de la infraestructura. No obstante, la petrolera aseguró que hay un proceso en marcha para que la gente salga de la zona. También dijo que cuenta con presupuesto, aunque prefirió no dar más datos. Pero la reubicación aún parece lejana para estas familias. Hace 4 años, personal de Petroecuador llegó al barrio, habló de indemnizaciones y de un plan de reubicación, pero no volvió. Informó Mónica Orozco. En la temporada vacacional, cientos de familias recorren el país en busca de descanso y diversión. Sin embargo, una de las principales recomendaciones para tener en cuenta corresponde los límites que tenemos que tener en las velocidades, sobre todo en las principales carreteras. Además, hay que tomar en cuenta que los fotorradares reportan estas infracciones. Un reporte para usted.
En estas vacaciones escolares de la sierra es necesario tener presente los límites de velocidad en carreteras y calles de las ciudades que visitará para evitar multas. La Panamericana E35 entre Pichincha y Imbabura, por ejemplo, está considerada una vía rápida. En la mayoría de tramos está permitido un rango máximo de velocidad de 90 km por hora para los vehículos livianos y 70 para los pesados. Entre Guayas y Santa Elena en la vía La Costa hay límites diferentes. Según Luis Lalama, comandante general de la Autoridad de Tránsito Municipal, los controles allí son permanentes. Todo lo que es del kilómetro 7 hasta el 24 hemos puesto radares. En la vía que está paralela a la vía La Costa, que está donde está la ciudadela, tenemos nosotros ahí patrullaje también. Nosotros eso lo vamos a mantener, porque en la vía La Costa estamos haciendo también operativos en conjunto con la CTE, y vamos a mantener esos operativos. En otras urbes, como Ambato, hay operativos diarios con dispositivos móviles. En esta ciudad no se puede circular a más de 50 kilómetros y la multa se cobra así se haya excedido en 1 kilómetro. Los funcionarios de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del municipio detallan que el funcionamiento de estos dispositivos ayudó a bajar los casos de accidentes de tránsito. Por ejemplo, en lo que respecta a la siniestrabilidad, en el mes de enero del 2016 a 2017, nosotros tenemos un decrecimiento del 23%, dése cuenta. En febrero tenemos un decrecimiento del 29%, marzo del 22%, abril del 36%, mayo, hasta lo que finalizamos mayo, tenemos un decrecimiento del 21% en cuanto a los niveles de accidentabilidad en comparación al año 2016. Según un informe emitido por esta institución, entre enero y junio del 2016 ocurrieron 714 accidentes, mientras que en igual periodo de este año hubo 533 casos. No obstante, los 2.500 socios que integran la Unión de Taxistas de Tungurahua planean realizar una marcha de protesta. A esta medida se sumarían 397 cooperativas de transporte urbano de Tungurahua. Ha disminuido el sistema turístico, el sistema de negocios aquí en Tungurahua, en Ambato especialmente, por cuanto la gente ya no quiere venir acá a la ciudad de Ambato porque tiene miedo de ser sancionados. Con el aporte de Washington Medalcázar, Modesto Moreta y Jorge González, informó. Y es que ahora que estamos de vacaciones, conocer nuestro país realmente es algo extraordinario. Quiero invitarles a que nos vayamos juntos a conocer la Casa del Guayacán. ¿Dónde queda esto? Cantón Jama, provincia de Manabí. Allá se realizan varias artesanías. Esto es la cultura Jama, Coaque, y claro, a través de un tallado que se da, que es maravilloso y se da a conocer unas características muy propias de esta querida población de tantos milenios y tan ancestral. Así que, miremos. La madera Guayacán es una de las principales materias primas para realizar estas figuras que se basan en los sellos de los hallazgos de la cultura jamacuaque. Así lo indica este artesano, quien con sus manos ha elaborado este museo lleno de arte y cultura, en cada una de sus réplicas donde además existen restos arqueológicos. Bueno, el material que más utilizo es la madera de Guayacán, pero de esos guayacanes que ya cayeron por naturaleza, ¿no? De los guayacanes que están caídos en el suelo, los que ya pasaron las pruebas de fuego, que es la lluvia y la grieta. Diseños que son llevados al público a través de este arte de la elaboración de sellos y silbatos que llaman la atención de cómo los ancestros se comunicaban. Entre las artesanías de Guayacán existen máscaras, baúles, materias de caza, réplicas de la cultura jamacuaque y sellos donde cada obra tiene su significado. Todo esto elaborado artesanalmente. Y luego hace las réplicas, ¿no? En maderas. Es un artesano, un artista muy laborioso, muy dedicado. Inclusive sabe algo de sonido, de música. Nos estabas probando cómo sonaban estas réplicas de la artesanía que él hace, y definitivamente me he quedado sorprendido, ¿no? Muy bonito, está muy interesante todo este tipo de cosas. Dentro de ella para guardar las 50 formas con las que demuestran quién está con la Jamacuaque. Todo entra ahí. El lugar está ubicado en el Cantón Jama, en la provincia de Manabí, donde cientos de turistas visitan la zona para conocer la casa llena de arte y madera, donde la imaginación del artista lo llevan a conocer un mundo lleno de colores, a través de cómo los ancestros vivían de la caza y la pesca,
Sí, esto ha promovido que los turistas hagan un sitio de parada aquí en Jama. Incluso el mono es creación de aquí de Ricardo. Han estado varios ministros, incluso el encargado de cultura del Ministerio de Cultura del país también ha visitado esta galería, que le ha parecido muy interesante que se preserve la cultura aquí en Jama. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendariz. 7:56 y es momento de revisar nuestro menú informativo de nuestra página web. La actual reina de Quito impulsa la campaña Soy Quito, una campaña que busca rescatar el respeto a nuestra sociedad a todos los niveles. La actual soberana de la capital invitó a la ciudadanía a ser respetuosos, cuidadosos, solidarios y cordiales. En otras noticias de actualidad, la tenencia compartida es uno de los temas más polémicos que se han debatido dentro de la reforma al Código de la Niñez. Grupos de padres defienden esa figura, mientras que las madres aseguran que esta generaría inestabilidad en los infantes y el fenómeno denominado niños mochila. Si usted quiere conocer más de esta y otra información, ingresamos en www.elcomercio.com y así estaremos a tan solo un clic de todas las noticias. Continuamos con más información, no se despegue de la señal de Televicentro. Gracias, mi querida Anita Belén, mandarte un abrazo grande. Es día jueves, Berito, vamos a retornar con el primer noticiero de la comunidad. Y mucha atención, una aplicación para denunciar el mal servicio de taxis también se incluyó en la ordenanza que regularizaría a ellos. Así que esta información es vital, ya les contamos. Información importante, también les vamos a contar que ahora la Policía Metropolitana adquirió nuevas competencias y también cambio de nombre. Los detalles en el primer noticiero de la comunidad.